a volver a conectarse, pero por alguna razón, bueno, comentaba que por alguna razón el video se cortó. Ya, pero acá estamos de nuevo. Estaba comentando que nosotros como abogados conocemos bien las debilidades, los trámites innecesarios que a veces tenemos que sufrir en los tribunales y me parece súper interesante que desde el punto de vista de tu experiencia busques querer cambiar todo eso. Pero, ¿nos podrías comentar un poco de qué se trata la elección? ¿Cómo se postulan ustedes a la elección? ¿Postulan los partidos políticos? ¿Se postulan independientemente? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Claro, sí, con todo gusto. Bueno, la verdad es que precisamente es la complejidad que enfrentaba la elección judicial es, bueno, ¿quién va a postular a los candidatos, no? Porque por definición, pues el Poder Judicial tiene que ser un poder apolítico, ¿no? En la medida de lo posible, o sea, al menos no, desde luego cada juzgador tiene su propia visión de la justicia, que es una postura política, ¿no? Eso no hay que negarlo, pero pues alejado, ¿no? Al menos del sistema tradicional de partidos que hay en México y bueno, prácticamente en todo el mundo. Entonces, ahora sí que en ese contexto ese era el reto al que se enfrentó el legislador aquí en México al momento de tomar esta decisión. Y lo que nos postulan a nosotros no son los partidos políticos, o sea, realmente o virtualmente todos somos candidatos independientes, sino que nos postulan cada uno de los poderes de la Unión, ¿no? O sea, bajo la teoría clásica de división del poder de el Ejecutivo, que hoy descansa en la presidenta Claudia Sheinbaum, el Legislativo en ambas cámaras y el Judicial encabezado por la Corte y bueno, por todos los órganos jurisdiccionales, tienen cada uno de ellos que elegir un comité de evaluación. Ese comité de evaluación queda integrado por 5 personas destacadas en el derecho, principalmente 5 constitucionalistas, que bueno, eligen los poderes para, perdón, para poder seleccionar, ¿no? A los perfiles idóneos. Entonces, las personas interesadas nos acercamos a estos comités de evaluación y presentamos nuestros documentos. Y ahí empiezan a agotarse 3 fases del proceso de selección. La primera que tiene que ver con la calificación de que cumplan los requisitos constitucionales para ser juez y magistrado o ministro, ¿no? De la Suprema Corte, que pues básicamente es sencillamente entender que tu perfil académico y profesional empate con los requisitos puestos en la Constitución. La segunda, que es la parte más, digamos, complicada para los comités, tiene que ver directamente con el proceso de idoneidad, ¿no? O sea, que sea, porque no basta con que tengas el currículum, no tienes que ser una persona idónea para poder ser juez o magistrado. Y entonces los comités de evaluación nos citaron entrevistas para poder precisamente entender, pues, tanto temas académicos y técnicos, ¿no? Que entendiéramos del derecho y de los procesos, como, por supuesto, también preguntarnos e investigarnos acerca de probidad, buena conducta, ¿no? Que no tengamos escándalos y ese tipo de cosas, ¿no? Digo, desde luego el proceso pues tampoco es perfecto y tiene mucho que mejorarse, ¿no? O sea, por ahí han salido ya varios periodicazos de algunos perfiles cercanos al crimen, ¿no? Y estas cosas que se han colado por ahí. Pero bueno, yo ahí insisto en que es un tema de, vaya, como en un proceso tan grande, somos más de 4,000 candidatos, ¿no? En total, pues la realidad es que, vaya, al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Entonces son algunos digamos, son esos perfiles incómodos o peligrosos los que dan el periodicazo, pero los otros miles de perfiles idóneos, pues no, no alcanzan ese reflector, ¿no? Por no ser causa de escándalo. Y finalmente la tercera parte del proceso tenía que ver con la insaculación pública, ¿no? Mejor conocida como la famosa tómbola, ¿no? Que fue hasta motivo un poco de risas, ¿no? Tanto aquí en México como en el extranjero. Pero la reforma parte de la suposición de que en la medida en la que ya se seleccionaron a una cantidad de candidatos idóneos, ¿no? Pues siendo todos igualmente idóneos, da igual quién quede, ¿no? Ese es el Ok. principio. Y entonces, si todos los que ya son calificados de idóneos, da igual quién quede, para ajustar el número de personas idóneas a las candidaturas que tiene cada poder, porque son un número de candidaturas limitadas, lo que se hace es una insaculación pública en la cual cada uno de nosotros fuimos una esferita, ¿no? En una Como tómbola, una especie de sorteo. una especie de sorteo exactamente, y se iba sacando quién llegaba a la boleta, ¿no? Desechando a Ah, los demás, aunque fuesen idóneos, pero pues ya no alcanzaron un lugar, por así decirlo, ¿no? entonces la candidatura podría ser incluso un tema de suerte. Hasta cierto punto es un tema de suerte, porque
hay que decirlo, ¿no? O sea, también hay perfiles muy valiosos que pudieron pasar la primera etapa, la segunda, ¿no? Que son perfiles reconocidos, pero que pues en algún momento ya la suerte no les favoreció, ¿no? Es que justamente así lo iba a comentar, que si para llegar al proceso de la elección han pasado ya varios filtros llenando las credenciales justamente para buscar esas personas idóneas. Sí, sí es correcto, sí, pues han sido estos los, ahora sí que los tres pasos que prevé la Constitución, ¿no? En la reforma para poder entender que seamos personas idóneas, pero bueno, pues pasa esto, ¿no? O sea, que seguramente es de las cosas que se podrán ajustar en el modelo en un futuro, ¿no? ¿Y qué desafíos consideras tú que va a enfrentar el Poder Judicial con esta nueva forma de ser seleccionados los magistrados de justicia, abriendo, porque puede tomarse como se abre mucho la puerta a la democracia, está abierto porque la gente elige quiénes van a ser nuestros representantes, nuestros magistrados judiciales, pero no puede eso también politizar el Poder Judicial? Bueno, es que, a ver, lo primero, y por eso decía yo hace un momento que sin duda toda visión de justicia implica una postura política, ¿no? Y hay democracias muchísimo más avanzadas que saben convivir perfectamente con esta idea, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que soy, digo, yo soy constitucionalista de corazón, ¿no? Aunque mi práctica profesional esté más en el derecho civil. Pero, por ejemplo, hace poco, a principios de año, leía yo dos increíbles libros de distintos personajes de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Uno del juez Stephen Breyer y el otro del juez Antonin Scalia, ¿no? Un conservador y un liberal, ¿no? Que explican en estos textos, ¿no? Cuál es su postura respecto a la interpretación de la Constitución, ¿no? Y si uno lee, ¿no? Tanto, pues, ambos textos, se puede dar uno cuenta de que implica la defensa de una postura política, desde luego, ¿no? Pero la defensa de una postura política no necesariamente implica la politización ni el servilismo, ¿no? Hacia el poder político, ¿no? Que creo que es ahí donde no hemos sabido, digamos, medir, ¿no? ¿Cuál es la línea? Muchas democracias, sobre todo las latinoamericanas. Entonces, a ver, no tengamos duda de que todo juez constitucional tiene una postura política, eso es clarísimo, ¿no? La diferencia, creo yo, y eso también es una ventaja de la reforma, hoy esa postura política la vamos a ejercer de cara a la ciudadanía, ¿no? Que antes era una postura política que un poco se fraguaba en lo oscurito, ¿no? O sea, porque en la medida en la que únicamente iban ascendiendo, ¿no? Pues a través de un sistema denominado de carrera y de tal, pues nunca tenían que dar la cara, digamos, con una responsabilidad o una accountability, ¿no? De, bueno, porque estoy defendiendo las ideas que defiendo, ¿no? Y desde luego va a haber un reto de legitimidad, ¿eh? O sea, eso tampoco tengamos duda. Muchos sectores de la sociedad tienen dudas, porque es natural, ¿no? De qué tanto nos va a salir buena el remedio para la enfermedad, ¿no? O sea, porque al final del día la reforma judicial viene de unas quejas sociales no muy claras respecto a temas de nepotismo, de corrupción, ¿no? Dentro del Poder Judicial. Y, y bueno, la pregunta ahora es, ¿no nos va a salir pero el remedio que la enfermedad, como decimos acá en México? Y ese es el reto que tenemos quienes pretendemos ser los nuevos juzgadores, ¿no? O sea, demostrar que no solamente somos distintos personajes, sino que también somos distinguibles frente a aquellos que hoy se van y que pues a lo mejor no pudieron legitimar su labor frente a la sociedad mexicana. Y cuéntanos, Luis, ¿qué propuestas traes tú en tu candidatura? Y entiendo que es circuital la elección. Eh, Considerando lo grandísimo que es México, Sí. ¿en dónde estás ubicado tú en qué circuito? Mira, México, el sistema judicial mexicano se divide en 32 circuitos, que para no hacerle el entendimiento complicado de esto a nadie, cada circuito corresponde prácticamente a una entidad federativa, ¿no? O sea, a uno de los estados que conforman la federación, ¿no? Digo, hay unos que se desfasan un poquito de un otro estado, pero en realidad, en términos prácticos, son 32 circuitos por cada uno de los 32 estados. Luego, la realidad es que eso, la elección se complica, digamos, tiene un extra step, ¿no? Que es el tema de que en un solo circuito, concretamente en Ciudad de México, que es donde yo resido y donde estoy compitiendo, la cantidad de personas juzgadoras es estratosférica, ¿no? Entonces si nos pusieran a todos los residentes de Ciudad de México, todos los jueces, todas las candidaturas de jueces y de magistrados por los que tendríamos que votar, la verdad es que la plana de la boleta sería interminable prácticamente, ¿no?
Entonces, lo que hizo el Instituto Nacional Electoral, que es el organismo aquí en México encargado de, pues, de organizar las elecciones con autonomía al poder político, fue dividir los grandes circuitos judiciales, concretamente, pues sí, vaya, los que son más grandes, principalmente Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, ¿no? Y otros estados, ¿no? En subdivisiones a las que llamó distritos judiciales electorales, ¿no? Que esto es una absoluta novedad en el sistema político electoral mexicano. Y ahí dentro del circuito judicial electoral nos distribuyeron de forma aleatoria. Por ejemplo, a todos los candidatos de Ciudad de México nos distribuyeron a través, digamos, de otro sorteo, ¿no? En los 11 distritos judiciales electorales, de tal forma que estamos compitiendo por zonas en las que ni siquiera tenemos residencia o ni siquiera tenemos ningún arraigo, ¿no? Me refiero a un arraigo cultural, por supuesto, ¿no? Pero pues que vaya, finalmente, pues en la medida en la que de ganar y de ser electos tendríamos competencia sobre toda la ciudad, pues hace sentido un poco también que cualquier parte de la ciudad puede elegirnos. Yo actualmente, la ciudadanía que puede votar por mí son las personas de las alcaldías de Ciudad de México, que se llaman Tlalpan, Xochimilco y Milpalta, que básicamente es el sur profundo de la ciudad. De hecho, si tuviéramos ahorita aquí el mapa, podrían ustedes ver que es la parte más extensa del sur de Ciudad de México, ¿no? Muchas veces desconocida inclusive para muchos pobladores de la Ciudad de México, y creo yo también muy olvidada, ¿no? Por eso también, de hecho, mi eslogan de campaña ha sido Abramos juntos las puertas de la justicia, y eso cobra todavía mucho mayor sentido pidiendo el voto en el sur olvidado de la ciudad, que básicamente, pues digo, tampoco es, no es poca cosa, ¿no? O sea, es el sur que nos alimenta, es la parte de Ciudad de México donde está todavía el campo, el desarrollo, digamos, de las cosechas, de lo que nos alimenta todo el centro de la ciudad, ¿no? Y también el resguardo de nuestras tradiciones y costumbres, ¿no? Como mexicanos, en pueblos y barrios originarios que para mí son un tema de principal atención, ¿no? Entonces, un poco esa es la estructura y bueno, como propuestas, pues, ¿qué te cuento, no? O sea, lo primero para mí es, claro, ya que bajemos a un poco al Poder Judicial de esa nube en la que vivía, ¿no? Que seamos personas de a pie, que hablemos el lenguaje común que todos entendemos y que tengamos justamente las puertas abiertas para que en esa medida quien quiera acercarse pueda hacerlo para vigilar su causa, entendiendo que en los expedientes pues no hay papel, ¿no? Está la vida, la seguridad y la libertad de personas, ¿no? O sea, de mexicanos y de extranjeros que acuden a los tribunales pues a buscar la tutela de sus derechos. Algo que me llama que me genera curiosidad. Los magistrados judiciales se van a elegir por áreas del derecho. Es ¿Y tú correcto, eres sí. candidato a qué área? Área civil, magistrado En civil materia federal, civil. materia civil, sí. Que de- ya me escucho de nuevo, ¿verdad? Ok. Perfecto. Es que creo que tenía aquí una llamada entrante. Pero bueno, básicamente, efectivamente, en México el Poder Judicial se subdivide en cuatro materias de especialidad, ¿no? Penal, donde, que bueno, es como la parte, digamos, siempre más hollywoodesca, ¿no? Del derecho, ¿no? Porque ahí se define si los grandes capos del narco quedan libres o no, ¿no? Si se les sigue el procedimiento, etcétera. Luego viene la parte administrativa, ¿no? Donde definen los jueces administrativos pues si los grandes empresarios van a pagar X o Y cantidad de impuestos, ¿no? Donde si, bueno, no sé, va a pasar o no un oleoducto o un gasoducto por una tierra ejidal, este, en fin, ¿no? O sea, o se les van a dar las concesiones o no, etcétera, ¿no? Y luego viene la parte laboral, ¿no? Donde se definen los conflictos tanto individuales como colectivos del trabajo, con sindicatos, ¿no? Con empresas. Y venimos, ¿no? Después la justicia civil, ¿no? Que yo digo, es la justicia que pareciera que menos trasciende a la vida de la República, ¿no? Pero la realidad es que es la que más trasciende hacia adentro de nuestras casas, ¿no? Es la que se vive a diario, es la que vive el ciudadano cotidianamente. Exactamente, exactamente. Y eso es parte fundamental de mi mensaje porque es una realidad, ¿no? O sea, en justicia civil es donde decidimos guardia y custodia de menores, disoluciones de sociedades conyugales, ¿no? En temas de divorcio, en fin, temas de adopción, ¿no? De herencias, sucesiones, ¿no? Que todos sabemos, creo que eso es algo común en todo el mundo, ¿no? Algún procedimiento sucesorio que se posterga por generaciones, ¿no? Y bueno, sobre todo la protección de
pues sí, de la propiedad, tanto inmobiliaria como del negocio, ¿no? Enfocado yo en mi caso, ¿no? Con un compromiso muy claro, pues por la protección de la pequeña y de la mediana empresa, que sin duda en México como en el mundo, pues es el sustento de muchísimas familias. Y creo yo que hay muchos retos por atender para protegerle todavía, pues, de intereses usurarios, ¿no? De sectores que son, pues, bastante rapaces y que nunca van a encontrarse en igualdad, ¿no? Antes se decía que en la justicia civil las partes siempre estaban en un entorno de igualdad porque no se enfrentaban con el Estado, y llegó el momento de decir que eso no es cierto, ¿no? O sea, en la justicia civil siempre hay un pez más grande que otro y es el más pequeño al que debemos de tutelar las personas juzgadoras, desde luego atendiendo a lo que dice la ley, ¿no? Y dándole la razón a quien la tiene, pero considerando eso, que en realidad las partes tampoco están en plena igualdad. Luis, ya para ir cerrando, me Claro. gustaría que puedas compartir un mensaje a los jóvenes de la región, quienes nos están viendo y quienes van a ver este video que va a ser publicado en nuestras redes sociales. Un mensaje a los jóvenes para que pasen a la acción y consideren postularse a espacios de toma de decisiones y a elevar la voz. Claro, bueno, pues ahora sí que el mensaje creo yo que es muy claro, ¿no? O sea, al final del día, mayor democracia siempre será una solución que al menos nos acercará a un mejor escenario en el que vivimos. Toda la región tenemos retos muy particulares, pero también retos comunes, que sin duda tenemos que afrontar como generación, pues, de personas jóvenes, ¿no? Porque este es nuestro país, ¿no? En el caso de, pues, de México, de cada uno desde su país, pero también es nuestra región, ¿no? Que tenemos lazos culturales muy fuertes y que sin duda alguna, pues, de no ser porque perfiles jóvenes sigamos alzando la mano en cada una de nuestras trincheras, porque estoy convencido yo de que América Latina, México y todos los países nos necesitan a todos en la trinchera en la que estemos, ¿no? Siguiendo luchando, pero no tengamos miedo, ¿no? De alzar la mano, de postularnos a los puestos de elección popular. ¿Qué importa si dicen que somos muy jóvenes? La juventud no está peleada con la preparación técnica. Sigamos siendo grandes técnicos en el área que sea que desempeñemos, ¿no? Porque eso es lo que al final nos legitima, ¿no? Para poder pedir el voto, para poder pedir espacios en ciertas mesas de organización, en ciertos foros de decisión. Y bueno, ahora sí que con esa invitación, pues sigamos luchando juntos. Y para finalizar, me gustaría que pudieses darnos en una palabra, una sola palabra, ¿cuál es tu visión del futuro de la democracia en América Latina? Híjole, pues yo creo que la palabra es incertidumbre, ¿no? O sea, sin duda la democracia latinoamericana tiene eso, ¿no? Siempre es una constante incertidumbre, pero si me permites agregar una segunda, también es esperanza, ¿no? Para no ¿Cuál? dejar Esperanza. esperanza, sí. Sabes que incertidumbre es la segunda, desde que empecé los live, este es como el sexto capítulo y es la segunda vez que nombran la palabra incertidumbre bajo esta pregunta. Pero bueno, Ya. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Importante tenerte presente, mostrar los perfiles de liderazgo que están dentro de la red, desearte todo el éxito del mundo en tu campaña y posteriormente que puedas ocupar este espacio de importante representación de la juventud y para los mexicanos. Muchas Muchas gracias por gracias, Mike. acompañarnos. Hasta luego, buen día. Luego.